Bendiciones. Bendecimos a todo el pueblo que se reúne hoy en esta noche a recibir la palabra de Dios. Ponemos en las manos de nuestro Dios, dándole gracias y bendecimos a todos los hermanos que están ingresando y llegando a alimentarnos. Hoy tenemos palabra, alimento puro. Y iniciamos con la última palabra que vimos la semana pasada en nuestro estudio bíblico de Génesis. Hoy entramos a la parte final del libro de Génesis para empezar el libro de Éxodos. Entonces, quedamos en el capítulo 49, 31. Y continuamos y seguimos. Ahí sepultaron a Abraham y a Sara, su mujer. Ahí sepultaron a Isaac, a Rebeca, su mujer. Ahí también sepulté yo a Lea. La compra del campo de la cueva que estaba en él fue de los hijos de Ger. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. Esta última palabra es básicamente las instrucciones que da antes de morir Jacob o Israel a sus hijos, donde él no quiere ser enterrado en Egipto. Él quiere ir al sitio donde él está toda su familia, donde están todos los que fallecieron y que fueron enterrados en la misma cueva. Y ahí él pidió por instrucción que fuese ahí. Y en ese mismo momento que él dio la instrucción, se acostó y murió. Es algo sorprendente como cuando se está en la mano de Dios, Dios instruye y cuida de sus hijos y de los justos. Jacob vivió una vida como lo han vivido todos, con altibajos, con situaciones, porque ninguno ha tenido una vida perfecta. Ninguno ha tenido una vida muy lineal, solo la tuvo Isaac. Isaac tuvo una vida muy tranquila, pero lo que fue Abraham, lo que fue Jacob, tuvieron vidas un poco movidas. Y él al final de sus días pudo morir en paz, morir con alegría, con dignidad, y con dignidad de tener a sus hijos reunidos completos, de poder morir pero bien, habiendo cumplido toda la tarea que Dios le visionó y le mostró, y descansó en paz. Es algo que hoy escasamente vemos en nuestros tiempos, porque hoy mueren más rápido los jóvenes que los viejos. Y en este caso, Jacob o Israel falleció a una edad muy avanzada, donde pudo ser testigo de todo lo que Dios le pudo enseñar, mostrar, ser un líder completamente a sus años, con respeto. Siempre su tribu lo respetó, siempre manejó, siempre todo con el mismo orden. Y murió como debe morir una persona, realmente con el ciclo cumplido correctamente, y morir como solo Dios sabe hacerlo, a sus hijos en bien. Muchos de los de la Biblia que hemos estudiado, que hemos visto, muy pocos han muerto como murió Jacob, o como murió Abraham o Isaac. Fueron muertos en situaciones que en su vejez tuvieron muchas situaciones dolorosas, situaciones que ya ellos preferían morir a seguir viviendo, porque habían tenido una vida de mucho sufrimiento. Y es, por lo menos en el caso de David. David tuvo una muerte un poco complicada, en el sentido de que tuvo una vida con demasiados problemas, muchos altibajos, muchas situaciones, con muchos castigos. Pero Dios siempre lo cuidó y murió, pero murió siempre
dejando las cosas para Dios completas, pero no falleciendo de una forma tranquila como él esperaba. Murió enfermo al final de sus días. Otro que murió con tormento de culpa y de un arrepentimiento al final fue Salomón. Porque Salomón al final de sus días fue que se dio cuenta que todo lo que había hecho había sido pura vanidad, puro ego, puro egocentrismo, y fue como entregó y prácticamente el reino lo partió. Y esto le dolió en el día de su muerte. Aunque se arrepintió y murió, no terminó bien. Así pasa con muchos, pero aquí termina la historia de Israel. Ahora continuamos con la última etapa de José. ¿Cómo termina José? Y cómo nos enseña esta palabra de cómo debemos vivir, de cómo debemos nosotros darnos cuenta en cada etapa de nuestra vida, cómo estamos llevando nuestro camino, qué estamos haciendo. ¿Estamos siendo dignos a los ojos de Dios? ¿Estamos haciendo las cosas como Dios quiere que la hagamos? ¿Estamos haciendo las cosas a nuestro amaño, a nuestra voluntad, a nuestro querer? Y que esto nos hace vivir tiempos difíciles, tiempos complicados, porque cada día la vida se lleva con más estrés, con más fatiga, con más angustia, con menos tranquilidad. Y es porque es la forma como escogimos vivirla, no con el orden como Dios quiere. Dios quiere que vivas en obediencia, que vivas en plenitud, porque Él es el dador de la vida, pero también como dador de la vida es el guía de tu vida. Y es el guía que Él quiere que tú obedezcas paso a paso siempre sus designios, su obra, su orden. ¿Y cómo tú estás llevando hoy tu vida? ¿Estás conforme a lo que Dios te ha dado? ¿Te sientes feliz? ¿Te sientes en tranquilidad? ¿Te sientes en paz con los tuyos? ¿O sientes que tu vida, sientes que ha sido un solo fracaso? Que ha sido tormentosa por la desobediencia, por las malas decisiones y por todas las cosas que has vivido. ¿Cómo hoy evalúas? ¿Cómo estás frente a Dios? ¿Cómo estás frente a sus ojos? ¿Qué ves y cómo ves el presentarte ante Él? ¿Cómo corriges tu vida hoy frente a Dios? Dios quiere que lleguemos a Él con un arrepentimiento genuino. Y cuando es genuino, es un arrepentimiento de corazón. Cuando nos arrepentimos ante Dios, Dios tiene siempre segundas oportunidades, pero esas segundas oportunidades llevan también un castigo por toda tu situación o tu forma como viviste. Hoy debemos empezar a analizarnos, a mostrar qué tenemos y qué hemos hecho, y colocar nuestra vida delante de Dios, confesándonos ante Él con arrepentimiento genuino. Dios espera un arrepentimiento genuino porque Él conoce tu vida desde antes y hasta al finalizar tus días. Él la conoce antes, pero Él siempre espera que tú reconozcas qué has hecho, qué estás haciendo y cómo quieres corregir tu camino, cómo quieres llevar hoy tu vida a la dimensión que Dios quiere y cómo Él desea hacerlo. Cuando vives una vida correcta, recta a los ojos de Dios, Dios siempre tiene un lugar para ti, pero siempre como nosotros nos confrontemos con nosotros mismos y coloquemos nuestra vida delante de Dios. Vamos al siguiente tema. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios,
70 días. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo: si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón, diciendo: mi padre hizo jurar, diciendo: he aquí que voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán. Allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora, sepulte a mi padre y volveré. Y Faraón dijo: ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños y sus ovejas y sus vacas. Tuvieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande. Y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación, y José hizo a su padre duelo por 7 días más. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron: llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Mismaim, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos según como les había mandado. Ese fue el designio de Israel, y el designio fue cumplido, tanto que el mismo Faraón dio el permiso para transportarlo con sus carros, con sus caballos, a llevarlo al sitio escogido por Israel en la tierra de Canaán. Y ahí fueron sepultados sus restos y le guardaron luto todo este tiempo. ¿Cómo vemos el respeto? ¿Cómo vemos cómo fue honrado este hombre? Porque fue honra el que una persona tome todos estos días para honrarlo, para guardar un luto de respeto, un luto que hace honra. Eso fue así, fue honrado Israel. Pero ¿quién permitió que se hiciese esa honra, que fuese de esa manera? Dios. Porque Dios es el hacedor de la voluntad de los hombres, del corazón y de la emanación del Espíritu. Solo Dios tiene el poder de mover tu voluntad a la forma que Él quiere. Y así como Dios dispuso que Él pasara sus últimos días o sus últimos años en Egipto con su hijo José de una manera bendecida, porque vivió sus últimos tiempos en comodidad, en tranquilidad, pudo disfrutar de sus nietos, pudo disfrutar de su hijo, pudo disfrutar de un tiempo en abundancia, en comodidad, en tranquilidad, porque aunque Jacob era un hombre muy rico y tenía demasiadas posesiones, vivían en el desierto y vivían en carpas, vivían en camping o carpas donde ellos habitaban. Pero al vivir en Egipto vivían en casas con mucha comodidad, y ese fue un regalo de Dios para él, porque así le permitió vivir un tiempo en tranquilidad, en paz, en armonía, tanto que pudo escoger el día de su muerte por voluntad que Dios le dio. Pudo ir a ser enterrado en sus restos al sepulcro donde fue escogido, donde todo el mundo viajó hasta ese lugar, donde le hicieron veneración o respeto, básicamente honra, una honra por el luto. Vemos cómo los tiempos
cambian, cómo la voluntad humana cambia, cómo se pierde el respeto hoy en estos tiempos. En estos tiempos el corazón de las personas se ha endurecido tanto que ha perdido la sensibilidad humana, ha perdido una sensibilidad en que si alguien muere hoy le pareció igual, guardaron un día, medio día de luto y continúa el mundo tranquilamente. Así es este tiempo, un tiempo donde vemos la brecha tan grande que ha venido sucediendo y cómo se ha partido este tiempo de esa manera, cómo hoy vemos cómo se ha perdido el respeto, cómo se ha perdido el amor a las personas, cómo se ha perdido la dignidad y cómo se ha perdido también esa esencia que Dios cada día nos muestra que debemos llevar, pero que hoy el mundo ha ensordecido sus oídos y ha hecho desobediencia ante todas las cosas. Debemos hoy conjugar esta situación que vivió o que se vive hoy en este tiempo y orar a través de una oración en el corazón para que nos transformemos todos los días, para que Dios permita que los corazones no se perturben en la sociedad que hoy se vive. Oremos y pidámosle a Dios todos los días que nos permita ser fortalecidos para no desviarnos ante cualquier situación y perder la identidad en Cristo. Porque cuando tú pierdes la identidad en Cristo, tú estás perdiendo todo tu orden, todo tu origen, todo tu luz del camino y te estás desviando completamente a un camino incierto, a un camino oscuro y a un camino de soledad. Y hoy el Señor nos llama la atención en este tiempo a que volvamos a la obediencia, a que podamos captar cada día la obediencia, porque Dios quiere que seamos seres de obediencia a Él, de reverencia a Dios, porque Dios es el que nos proporciona todo, Dios es el que nos da todo, Dios es el que nos da la vida, quien nos da el aire, quien nos da la luz, quien nos da el camino. Si nosotros estamos vivos es por la voluntad y misericordia de Dios, pero no como personas que se creen que son dueñas de su propia voluntad y de su propio ser, e apartan a Dios de sus vidas y se jactan de ser llenos de poder, se jactan de un poder que solo es un poder terrenal, humano, que cuando ese poder se acaba por cualquier circunstancia, eres igual que todos. Tengamos en cuenta que estamos en un tiempo de transición, estamos viviendo tiempos muy, muy difíciles, tiempos de cambio, tiempos en los cuales nadie sabe el camino, nadie sabe exactamente cuándo empezará a terminarse este mundo. Pero solo Dios que conoce los tiempos, solo Dios que conoce todo, es el que nos guía a través de su amor, a través de su voluntad. Ahora vamos a entender el por qué les hablo del poder. Porque aunque Israel, un hombre que tenía todo el poder y el respeto de su pueblo, y su pueblo era un pueblo próspero, abundante, independiente, un pueblo que siguió el camino de su líder, que es Israel, porque en ese tiempo había una escasez, había una hambruna. Y ese tiempo de hambre les tocó emigrar a Egipto gracias a que Dios había puesto a José en ese camino, en ese lugar, y con un alto rango que le permitía a José poder dominar, mandar, dirigir, al punto que pudo acobijar a su familia y a todo su pueblo. Todo su pueblo
les dieron una tierra que fue. En esa tierra permanecieron durante muchos años, vivieron ahí, e hijos nacieron en ese lugar y crecieron en ese lugar. Regían y vivían acobijados del poder que tenía José. Y ese poder les abastecía todo para mantenerse tranquilos, para mantener una vida cómoda. Al principio vivieron en algunas tiendas donde acamparon, pero luego vivieron en casas de su propiedad, casas que vivían. Y ellos se acomodaron en ese territorio y vivieron. Pero vamos a ver ahora, cuando muere José, cómo cambia la situación de pasar de seres privilegiados, de seres con la comodidad, a pasar a la esclavitud, a pasar prácticamente a la voluntad de otro, viviendo como esclavo, comiendo con lo menos posible y viviendo de formas indignas. ¿Cómo la vida puede cambiar? Los que hoy se creen que tienen todo el poder, que hoy se creen del mejor estatus, mañana no sabemos. Mañana nadie lo sabe. Todos los días la vida está como una balanza. En cualquier momento se voltea, en cualquier momento cambia el peso. Así es el tiempo, así es la vida. Así Dios diseña y crea los mundos, como creó este tiempo, como creó ese tiempo. Tenemos nosotros siempre que regirnos y ver siempre la historia. La historia es lo que vivieron nuestros antepasados. Si nosotros no tenemos esa visión o ese ejemplo como algo claro de nuestras vidas, nosotros podemos volver a repetir la misma situación. Mira, un ejemplo muy claro y que lo hemos visto por años y que nadie se place de lo que ellos han vivido. Pero vamos a hablar de Venezuela, una tierra rica, una tierra abundante, próspera, muchos años en la abundancia, en la prosperidad. Venezuela era el Dubái de Sudamérica. Vivían en todo lo mejor, abundante petróleo, abundantes minerales. Pero una mala decisión les costó la esclavitud. Y muchos dirán, no, pero ¿dónde hay esclavitud? Sí hay esclavitud. El solo hecho de que tú salgas de tu territorio con lo poco que tienes, abandonando tu casa, abandonando tu familia, abandonando todo lo que tienes, estás en el camino de la esclavitud. Porque vas a emigrar a otros países, a otros lugares, donde vas a estar a la voluntad de otros, a la voluntad de otros territorios, a hacer lo que se les plazca contigo. Eso es lo que vivió Israel. Eso es lo que se está viviendo en estos tiempos. Y vemos que lo que le pasó a Israel, prácticamente es lo mismo que le pasó a Venezuela. ¿Y cuántos territorios más han vivido esa situación? Dios nos da ejemplos claros de lo que es la vida. Pero muchos se basan solamente a engañarse a sí mismos, a apartarse de Dios, pero también tenemos que ver algo importante. ¿Por qué sucedió eso? Sucedió porque Venezuela se apartó de Dios. Se dedicaron a la idolatría, a la brujería, a la hechicería. Y el pueblo se partió. Dios se cansa. Dios se cansa. Y cuando Dios se cansa, se pone a vivir en situaciones extremas, situaciones difíciles. Y el pueblo se apartó de Dios. Y hoy vemos todo lo que han vivido y emigrado durante tantos años. Solo Dios tiene el poder de restaurar las cosas.
de cambiar los tiempos, de voltear esa balanza de nuevo. Solo Dios tiene el poder de resarcir todo. Por eso nosotros no podemos apartarnos de lo que nos enseña la palabra. La palabra es sabia, la palabra es poderosa. Y se dice algo muy claro: lo que está escrito, escrito está. Y cuando algo fue escrito, fue para ejemplo, para enseñanza, para edificación del mundo. Tenemos que tomar esto como un gran ejemplo para nuestras vidas, como una gran visión de lo que debemos hacer y no hacer. Hoy el Señor nos enseña que nosotros no debemos apartarnos, que nosotros no debemos olvidarnos, que debemos seguir y regir el camino. Israel, en el tiempo que estuvo viviendo en Egipto, adoptó costumbres de los egipcios. Ellos en cierta manera se apartaron, porque aunque Israel dominaba como líder su pueblo, los israelitas, al ver los lujos que se vivían allá, al ver la forma de vivir, la forma de vestir y la forma en que los veían a ellos, muchos empezaron a adoptar costumbres. Cuando se adoptan costumbres idólatras, Dios muestra su mano. Y así fue cuando el pueblo, cuando murió su líder, José. José murió a una edad avanzada. Y cuando él murió, empezó un cambio. Vamos a continuar para ir llevando esta palabra y esta enseñanza. Y viviendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad y Jerón, llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Mizarrán, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado. Pues los llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y los sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo para heredar la sepultura de Efrón el Eteo, al oriente de Mamre. Y volvió José a Egipto, y él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después que lo hubo sepultado. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: hennos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que veamos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló de corazón. Y habló José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación, también los hijos de Maquir
hijo de Manasés, y fueron criados sobre las rodillas de José. Y dijo José a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Vemos cómo cuando Dios forma un corazón, cuando Dios transforma la identidad de una persona, y la moldea, y la transforma, y la lleva a su punto final, ese corazón está fortalecido en la identidad de Dios. Y fue lo que hizo con José, porque él maduró su alma, su corazón y su espíritu, e hizo que él perdonara y olvidara todo lo que le habían hecho sus hermanos, porque él entendió que todo eso tuvo que ser para pasar un proceso, para llevarlo al punto que Dios lo llevó al ser el gobernador de ese territorio en Egipto, y que hizo que en esa posición fuese el pilar fundamental para que el pueblo de Israel no pasara hambre, para que fueran protegidos bajo la mano y la cobertura de Dios. Pero así como Dios lo hizo, también llenó su corazón de amor. Cuando Dios llena el corazón de amor, tienes la capacidad de perdonar, de amar, de olvidarte del pasado, de lo que te hicieron. No vivir una vida recordando todo lo que te hicieron, todo lo que te causaron y todas las maldades que viviste, sino perdonar, olvidar y pedirle a Dios que sane tu alma, que sane tu corazón, que selle esas heridas que están aún abiertas, de los que aún no han perdonado, de los que tienen rencor y odio, de los que ese odio los lleva a enfermedades, a vivir mal. Debemos cada día perdonar al que nos hace mal, al que nos hace daño, y dejar que Dios obre en nuestro corazón y que obre en el corazón de al que hizo lo que afectó nuestras vidas o lo que pasó con nuestras vidas. Debemos sanar. Cuando sanamos el alma, sanamos no solamente el espíritu, sino también nuestro cuerpo, porque la sanidad viene de la paz. Cuando tú vives en paz, cuando tú vives en armonía, cuando tú vives en la plenitud y el amor de Dios, tú eres sano, sana. ¿Por qué? Porque no estás cargando dolores del pasado, no estás cargando señalizaciones, no estás cargando odios. El odio produce enfermedades en el cuerpo. Llega al punto de llenar quistes, cáncer, enfermedades peligrosísimas. Pero eso lo acumula el odio. Cuando hay odio en el corazón, cuando hay resentimiento, cuando hay todavía recuerdos de dolor, tú no has sanado completamente. La herida está abierta, y cuando una herida no cicatriza, tiende a empeorarse. Y eso transmite ¿qué? Causales diferentes. Eso pasa cuando tú no cicatrizas tu corazón, cuando no sellas esas heridas. José perdonó a sus hermanos y sanó su alma y su corazón. Lloró mucho porque le dolió el confrontarse con ellos cuando los vio. Pero al sanar su corazón, tuvo la capacidad de perdonarlos, de amarlos y de acobijar, al punto que tuvo una vejez bendecida, tranquila. A los 110 años murió. Pudo ver toda la generación en sus hijos, pudo disfrutar a sus nietos y a todas sus generaciones, pudo morir en paz,
honrado por su pueblo, al punto que él fue enterrado en Egipto y luego cumplieron los 400 años de esclavitud y fueron llevados por Moisés, sus restos fueron sacados y llevados con el pueblo de Israel. Esto es lo que pasa cuando haces las cosas bien. Siempre que hagas las cosas bien, van a tener un mejor resultado en todo lo que hagas, en todas las cosas que podamos trascender. Debemos colocar siempre todo en la vida de Dios, entregándole todo nuestro camino, todos nuestros pensamientos, toda nuestra voluntad. Como iglesia, como congregación, debemos cada día también alimentarnos del amor y también de balancear nuestra vida y ver en qué posición está nuestra vida. Si hay dolor todavía en mi corazón, si hay resentimiento, si hay odio, si hay alguna fragmentación, hoy arrepiéntete, hoy perdona, hoy sana todas esas heridas todos esos dolores, para que esas heridas cierren. Ama y perdona a los demás, pero también perdónate a ti mismo. También cambia tu forma de vivir. Cambia esa identidad que estás viviendo. No es posible vivir congregándote, pero viviendo en odio, viviendo en desorden, viviendo en mil cosas que no son con Dios. Porque muchos confunden el que si oran, están en el camino con Dios, pero eso no es así. Si tú no estás en orden con Él, un techo no te va a cubrir el pecado, un techo no te va a cubrir lo mal que has hecho. Dios es omnipresente, Él te ve y te escucha, Él mira lo que haces. Si tú no estás en orden con Él, por muchas cosas que hagas, como los pañitos de agua tibia, eso no va a transformar tu vida, eso no te va a salvar, eso no va a cambiar tu identidad. Solo lo cambia cuando tú te pones a cuentas contigo mismo, despiertas esa conciencia, esa identidad y la pones delante de Dios para transformar. La única manera es cambiar. David era un ungido de Dios, pero él se engañaba a sí mismo. Él se engañaba estando que Dios era su cubierta. Dios lo amparaba, lo bendecía. Pero llegó un momento donde su engaño mismo le cobró factura, una factura muy grande. Porque él pensó que al vivir de la manera, su pueblo sabía que él era el ungido, lo respetaba y lo amaba por su forma de ser, porque era un hombre amable, bondadoso, noble, sencillo. Su pueblo lo amaba, Dios lo amaba, los ángeles que lo rodeaban estaban alrededor de él. Pero él se engañaba con un pecado que él tenía escondido en su interior. Él tenía lujuria en su ser. A él lo dominaba la lujuria. Y esta lujuria no venía porque un momento a otro lo dio, no, venía con una raíz generacional por parte de su madre. Y esa raíz llegó a él al sentirse él menospreciado por sus hermanos, por su familia, porque a él no lo miraba nadie, ninguna muchacha en ese tiempo lo miraba, porque él mantenía sucio, mantenía con ovejas, era bajito, era delgado, nadie lo miraba. Eso alimentó en que
un espíritu estuviera con él, la lujuria, lo acompañó. En el momento en que Dios le dio el cambio, el salto de vida, la unción, y lo transformó y le dio poder de revestimiento de unción, que es Dios contigo y todo su ejército alrededor de ti, brindándote una cubierta de bendición cuando Él mata al gigante, a Goliat, cuando Él empieza a adquirir un reconocimiento, cuando Él empieza a ser valorado, cuando ya lo esperaban a la llegada del pueblo, todas las mujeres del pueblo, todo el pueblo, a hacer cánticos, a saludarlos y a darle la bienvenida de la victoria. Eso empezó a llamar su atención, y ahí empezó él a ver que al adquirir ese poder, todo el mundo lo iba a reconocer, y era un hombre de sometimiento de oración, de intimidad de oración, porque él se apartaba para Dios y amaba a Dios como ningún otro ser, pero tenía una debilidad, tenía un aguijón, como lo dice el apóstol Pablo en la palabra, un aguijón en la carne, y ese aguijón es lo que hizo desviar a David. En el momento que él se casó, por primera vez quiso tener otra y otra y otra y otra, y su excusa era que como era rey tenía derecho a hacer crecer su descendencia, y era una gran mentira, porque Israel nunca tuvo rey, solamente Saúl y él quería igualarse a los reyes de otras naciones que eran paganos, que eran idólatras, que vivían en injuria, desorden y mil cosas más, pero ellos no vivían como Dios, ellos vivían al favor de sus dioses. Eso pasó con David. Y al apartarse, nunca se apartó de Dios, pero él vivía con una doble vida, con una sombra oculta, el cual Dios, mas sin embargo, lo siguió cuidando, bendiciendo. Pero el punto, digamos, el punto de explosión fue cuando él pasó de esa lujuria al pasarse a hacer otras cosas que desobedecieron y enfurecieron. Fue desear la mujer del prójimo, que saltaba la ley que Moisés había escrito, y al saltarse ahí hace que se empiece a rasgar ese designio, esa bendición. Dios le había perdonado la cantidad de mujeres que tenía, que se había casado con ellas, pero cuando ya deseó la mujer del prójimo, y bajo el deseo de la mujer del prójimo hace matar al esposo de esa mujer, ahí empieza la tortura de él, y él se lamenta, él llora, clama, se arrodilla, se revuelca, pidiéndole perdón. Mas sin embargo Dios lo perdonó, pero vivía ahí ese aguijón, ahí vivía todavía, y al punto que Dios se la cobró fuerte, porque todos los hijos que tuvo con esas mujeres, todos murieron. Todos murieron. Y el hijo descendiente de la que pecó fue la que Dios escogió para que de ahí saliera el heredero de David, Salomón. Mira cómo son las cosas contradictorias y cómo Dios hace su voluntad. Todas las mujeres que tuvo David, que era la excusa perfecta de decir que cada descendiente era el crecimiento de la casa de David, todos murieron. ¿Qué quiere decir con eso? Cuando Dios te manda que no te metas con tantas mujeres, que fue lo que le dijo a David, y él lo desobedeció, es
Cuando Dios dice que hagas algo y que tú lo transformas maquillándolo de otra manera, Dios te hace saber su mano poderosa. Su mano poderosa fue que la mujer con la que él tuvo su desliz, la hizo su mujer y la hizo su reina. Y ella fue la reina, y las otras 13, 14 esposas que tuvo, ninguna fue nada como reina. Murieron 4 de ellas, y las que quedaron vivas tuvieron que ver la muerte de sus hijos. Todos murieron, al punto que tuvo hijos que se rebelaron contra él, que lo querían matar a su propio padre. Vemos cómo el pecado lleva consecuencias muy fuertes. ¿Cómo lleva a esta situación? ¿Cómo los que se excusan bajo maquillajes de otras cosas ven el poder de la mano de Dios haciendo justicia sobre lo que Él hace y dice? Y solo el hijo de la que coronó es reina fue el único que es su heredero, porque los demás tenían que morir para que quedara el sucesor del rey. Y así fue. Entonces, vemos todo este engranaje de lo que es vivir en el orden de Dios y vivir bajo la desobediencia de Dios. Dios ama tanto a sus seres creados que por más que tú seas el consentido de los ojos de Dios y así tú hagas desobediencia ante Dios, Él te ama tanto que aunque te ame con todo el amor y te adore como hijo, tienes que pagar el daño. Así lo hizo con David. Él amaba a David porque tenía el corazón con él, pero tuvo que pagar las consecuencias. Y David era consciente, despertó la conciencia al punto que él decía: Dios, yo soy el único pecador. No hagas daño al pueblo, porque el que pequé fui yo, decía David. Y más sin embargo, muchos de los procesos que pasó él tocaron al pueblo, pero también en ese toque de situaciones que pasaron, no murieron los justos, murieron injustos, murieron gente que tenía doble vida, gente que hacía mal y que hacía sus cosas, y Dios se las cobró también en ese momento. Entonces, es lo que vemos hoy. Si hoy estemos en una tierra fructífera, estemos con situaciones que vivimos en la cotidianidad, no olvidemos que cada decisión que tomemos tiene que ser una decisión de conciencia y de corazón. Mira nuestro pueblo vecino, la mala decisión, el alejarse de Dios, ¿a dónde los ha llevado? El proceso que han vivido y las situaciones que han tenido que vivir. Con la nevera llena, pero lejos de su tierra, porque Venezuela es una zona muy rica. Y hoy por hoy, mira la situación. Entonces, cada territorio en que vivimos debemos amarlo y debemos amar a Dios, pero también debemos ser cuidadosos de no vivir en un pueblo de mentiras, un pueblo falso, que solamente se vive y se muestra en los momentos buenos. Debemos ser conscientes en todo, en cada decisión y en todo lo que hacemos, en todo lo que hoy colocamos en las manos de Dios. Vamos a iniciar en el libro de Éxodos 1. Iniciamos en esta. Estos son los nombres de los hijos de Israel que enterraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón,
Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey, que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viviendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y vayáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que se preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Vemos cómo cambia la vida, ¿no? Cómo cambia toda la situación de bienestar, cómo todo lo que hizo José por todo el pueblo, tanto de Egipto como en Israel, pero más lo que él trabajó en Egipto. Se olvidó del reconocimiento, se olvidó totalmente, porque el nombre de José fue borrado de todos los libros de Egipto. Fue borrado completamente para que no hubiera una identidad de que un hebreo fue quien salvó a Egipto de la hambruna, y fue borrado con que fue gobernador. Y al ser borrado, prácticamente esa identidad se perdió. Llegó un nuevo rey, y ese nuevo rey venía con otro pensamiento, y es que él vivía con la psicosis y el temor de que Israel se multiplicaba muy rápido, de que las mujeres daban a luz a muchos niños, y que eso iba a causarle problemas a Egipto, y que eso tarde que temprano iba a haber una invasión. Y ese temor de ese rey que maquinó esa situación hizo tomar al pueblo completamente en esclavitud. Pero ahí es donde vemos que la raíz de Israel se perdió. En cierta manera se perdía, porque aunque muchos de los hijos nacidos en Egipto eran de padres hebreos, la nacionalidad se perdía, porque ellos, aunque vivían en un principio
como ciudadanos normales, en el momento de la esclavitud, fueron esclavos y vivieron en una esclavitud sometidos. Perdieron la identidad en su nacionalidad como hebreos y pasaron a ser censo de Egipto. Perdieron esa identidad porque su población se combinó. Básicamente, lo que vemos en las grandes migraciones que hoy vemos de muchos países que caen en la pobreza y que su pueblo tiene que migrar a otras naciones. Y vemos cómo esas naciones llegan personas de otras nacionalidades donde ya ellos borran su nacionalidad y adoptan de donde llegaron y absorben la identidad del pueblo donde llegaron, porque ya cambia la identidad. Y es lo que hoy vemos en el mundo. Muchas naciones que eran totalmente radicales en sus nacionalidades hoy han cambiado. Vemos como Francia hoy no es Francia, es un África completamente, porque ya su identidad se perdió. Prácticamente hoy vemos cómo las migraciones empiezan a cambiar todo el contexto, todas las situaciones que hoy vemos. Todo esto nos enseña qué debemos hacer, cómo debemos vivir, cómo debemos tener la conciencia siempre en una identidad conservada en lo que Dios nos ha dado en la misión, que es su palabra, que es su enseñanza, que es su obediencia. Es colocar nuestra vida en un orden. Y ese orden que vivimos, sembrarlo a nuestra familia, a los hijos, a los hermanos, a todo nuestro núcleo, para que podamos tener esa identidad. No vivir bajo que hoy uno ama a Dios y el otro no. Y el otro adopta otra dogma, otra enseñanza y se aparta. Y en la familia ya existen unos creyentes y otros no. Es lo que debemos unificar, la enseñanza, el amor y la fe que el Señor nos ha dado para que nos alimentemos de su palabra. No vivamos en la terquedad, no vivamos en la desobediencia, en la rebeldía, porque hoy el pueblo se ha rebeldizado y es por eso que hoy vemos todos estos cambios que se viven en el mundo y que pocos han reaccionado a lo que hoy hemos hablado, a lo que la palabra nos ha enseñado y que nos ha abierto los ojos para ver esta identidad. Vemos cómo este hombre manda una orden para matar a los niños, pero las parteras temerosas de Dios no cumplen su orden. Mas, sin embargo, ellas le dicen algo como para apaciguar su orden. Pero es esto lo que este hombre empezó a llevar a su mente, a la idea de querer matar a todos estos niños. No dejarlos nacer para que no se le aumentara al pueblo. ¿Qué quería él? Solamente que nacieran las hijas para dárselas a los egipcios y que los egipcios tuvieran hijos con ellas. Eso era lo que este hombre buscaba, porque veía que la fortaleza física de ellas era más fuerte que las mujeres de Egipto. Las de Egipto eran más delicadas que las de los hebreos en ese momento. Y así el mundo ha perdido mucha identidad. Vemos como un pueblo como Egipto, adorador de dioses falsos, adorador de sacrificios humanos, a un pueblo como Israel, temerosos de Dios y de su enseñanza y palabra, ir a mezclarse con ese pueblo, para que ahí es donde se ven los primeros cambios, donde empieza a ver todo ese adoctrinamiento de los egipcios
en el cual adoptan esas costumbres y empieza la idolatría. Eso es lo que hoy nos enseña. Bueno, damos gracias a Dios, nos ponemos en las manos de nuestro Dios por todas las enseñanzas que hoy nos ha dado. Padre, enséñanos hoy a amarte más, a rendirnos más a tu voluntad, a despojarnos de todo lo que hemos creído como bueno y que no ha sido bueno en nuestra vida, porque te hemos desobedecido, Señor. Perdónanos y activa un arrepentimiento puro y leal en nuestro corazón hacia ti, Señor. Permite llenarnos de un corazón puro y honesto. Guía nuestros pasos, nuestros caminos y llévanos a un orden de amor y de plenitud. Que tú seas misericordioso, Señor, y que nos perdones para poder vivir en armonía y en la paz contigo, Señor. Ayúdanos a ser fieles a ti y amarte como tu Hijo nos amó, como tu Hijo vive en nosotros y como Él a través de su Espíritu nos ha transformado en una vida llena de amor y bendición, en su poderoso nombre de Yeshua y de Mashiach. Amén, amén y amén. Bendición.